Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, en Bajo la Lupa, para cerrar ya nuestro programa del día de hoy, nuestra transmisión en número 779, damos las 8 lecturas posibles sobre los resultados electorales de medio término en los Estados Unidos, una publicación, por cierto, del Nacional de Venezuela. Los resultados de las elecciones de mitad de periodo que tuvieron lugar en los Estados Unidos este martes despejan varias dudas acerca del futuro inmediato de la política estadounidense. Los estadounidenses votaban por legisladores federales y gobernadores, pero sobre todo daban su opinión en un referendo informal sobre la presencia o la presidencia de Donald Trump, un plebiscito sobre Donald Trump. Los resultados preliminares indican que no habrá un tsunami azul a favor de los demócratas, pese a que recuperarán el control de la Cámara de Representantes que perdieron en el 2010. El Partido Republicano mantendrá su mayoría en el Senado. Tenemos, por ejemplo, estas son algunas de las conclusiones a las que se puede llegar a conocer algunos resultados importantes en los comicios. El primero, el resultado más claro, el país está más dividido que nunca. Después de 2 años en el poder, Donald Trump ha vuelto a conseguir un apoyo masivo de una parte del país mayoritariamente rural, blanca y conservadora. La otra mitad del país, urbana, multicultural y liberal, también salió a votar masivamente en su contra. No hay un ganador definitivo en esta elección. En segundo lugar, con la toma de control de la Cámara Baja del Congreso por los demócratas, esta impresionante polarización se reflejará también en las instituciones estadounidenses. Trump no podrá pasar una sola nueva ley de importancia en el resto de su periodo hasta las elecciones presidenciales del 2020, pues los demócratas bloquearán cualquier iniciativa en el Congreso. Tiene que haber consenso allí. Lo difícil que se puede dar este escenario. En tercer lugar, tampoco se materializó el sueño demócrata de una ola azul, una especie de contrarrevolución demócrata contra el fenómeno Trump. En este sentido, las elecciones son una gran desilusión para el liberalismo estadounidense, pese al consuelo de haber recuperado la Cámara de Representantes. En cuarto lugar, importante este cuarto punto, de cara a las elecciones presidenciales del 2020, los indicios apuntan a unos comicios muy competidos. Trump sigue desatando la ira de la mitad del país, pero continúa siendo una locomotora electoral, pese a 2 años de oposición acérrima de los demócratas. En quinto punto, con la Cámara Baja del Congreso en manos de los demócratas, la cantidad de investigaciones contra Trump impulsadas desde la legislatura en los próximos 2 años será apabullante. Ya veremos cómo poco a poco se va incrementando este tema. Ello hará todavía más caótico el gobierno del ocupante de la Casa Blanca. En sexto lugar, según el Nacional de Venezuela, en ciertas partes del país tradicionalmente republicanas, parece haber un movimiento gradual hacia el Partido Demócrata. Texas parece ser el caso más notorio. En el segundo estado más grande del país, el aspirante demócrata al Senado, Beto O'Rourke, consiguió montar una competencia seria al republicano Ted Cruz, algo que parecía imposible, definitivamente. Ahora bien, algo que hay que destacar, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con el Nacional. Tal vez no se trata de un giro hacia el ala liberal o el ala demócrata en los Estados Unidos. Muy probablemente lo que ha ocurrido en términos electorales sea el resultado del plebiscito en contra de aquellos que votaron, por supuesto, de Donald Trump. Tal vez en Texas esto es lo que ha ocurrido, porque siendo un estado fundamentalmente republicano, pues estuvo a punto de perder uno de sus 2 puestos en el Senado norteamericano. De hecho, fíjense que incluso luego de su derrota, O'Rourke parece haber demostrado que Texas ya es un campo de batalla, no un coto exclusivo de los republicanos, como les comentaba. El séptimo punto destacado por el Nacional, la hegemonía republicana de Miami, que por décadas fue la máquina política más poderosa de los latinos en Estados Unidos, ha quedado también maltrecha, malherida. 2 de los 3 cubanos republicanos que aspiraban a representar a Miami en la Cámara Baja del Congreso Federal perdieron las elecciones este martes.
La anomalía de Miami parece ceder y acoplarse pues a lo que pasa en el resto del país, donde las zonas con mayoría hispana votan abrumadoramente por demócratas. El octavo punto: Donald Trump sigue siendo imparable en las zonas rurales del país y en el sur conservador de los Estados Unidos. También de modo importante, varios candidatos que le dieron su apoyo ganaron en la zona del Midwest, el corazón industrial del país, la misma zona que le dio la presidencia en el 2016. Lo que lleva a predecir una vez más que el fenómeno de Trump goza de buena salud. La reelección del 2020 está más cerca y es muy probable, para los que no lo crean, es muy probable para los venezolanos, potencialmente muy beneficiosa la reelección de Donald Trump. Entiendo digamos, el recelo que hay en torno al presidente número 45 de los Estados Unidos, pero también entiendo lo que ha significado la figura de Trump de cara a la lucha por la democracia en Venezuela. Fíjense que dejando al Nacional de Venezuela, pero continuando con este tema, la Deutsche Welle de Alemania nos habla justamente sobre el significado de este resultado de las elecciones intermedias para Estados Unidos y se pregunta a este medio de comunicación alemán: ¿quién es el verdadero ganador de estas elecciones? Los demócratas han logrado la mayoría en la Cámara de Representantes y celebran esa victoria. A partir de enero, los legisladores electos ocuparán sus escaños, aunque en realidad se esperaba más de los demócratas, a saber, una ola azul, color que identifica esta formación política. En este sentido, las expectativas no se han visto satisfechas del todo. Se pensaba que Donald Trump iba a recibir una elección que actuase como sanción por el estilo insoportable con el que ha marcado la política estadounidense, dice el experto en Estados Unidos, Thomas Jagger. En lugar de eso, los demócratas solo han alcanzado un objetivo de mínimos: asegurarse una mayoría en una de las cámaras. Jagger cree, de hecho, que Trump es el verdadero ganador de estos comicios, y es que, pues, entre tanto, sigue siendo indiscutido en su partido y tiene menos adversarios en el Parlamento. Si Trump volviera a presentarse como candidato presidencial, probablemente contaría con el apoyo de la mayoría de su partido. Ahora, el mayor obstáculo de los demócratas en la Cámara de Representantes, ¿cuál sería? Tener que gobernar con un Congreso tan dividido ha sido una situación bastante común en la historia de los Estados Unidos. Generalmente ha significado la paralización política del país, pues los demócratas pueden ahora bloquear en el Congreso la política de Trump. Un Congreso dividido significa sobre todo que ambas cámaras tienen que aprobar el mismo texto para los proyectos de ley. Ese será el mayor obstáculo, según dice el politólogo Jagger. El proceso legislativo es más sencillo cuando ambas cámaras están controladas por el mismo partido, aunque en ese caso es difícil que en el Senado estén representados intereses diferentes que en la Cámara de Representantes. Nota que les destaco ha sido publicada por la Deutsche Welle de Alemania. Ustedes de hecho pueden ampliarla visitando su página web, la dw.com. Pero bueno, por ahora nos toca ya despedirnos de nuestra emisión del día de hoy en Américas Noticias, la número 779. Queremos agradecerles por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros sus opiniones y también por haber compartido el programa. Aquellos que están conectados en este momento están a tiempo para hacerlo, porque aunque nos vamos en vivo, queda el programa grabado para que sus amigos, familiares y grupos tengan la oportunidad también de incorporar sus comentarios como de costumbre. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.